Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Y miren, nos están fastidiando la vida ahora con una reforma fiscal que nos quiere encajar el gobierno entre pecho y espalda, como dice la gente. Entre ceja y ceja, por donde quiera, nos quieren encajar la reforma fiscal del gobierno, la que nunca aprobó él mientras estuvo en la oposición, porque siempre que se llamó al pacto fiscal que está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo, nunca ese partido, nunca el presidente Abinader quiso ir a rubricar ni siquiera el pacto eléctrico, que después que llegó ahí lo firmó de una vez. Ni siquiera eso, hasta el pacto por la educación pretendieron boicotearlo. Si no se fajan las instituciones ONG y empresas privadas, empresarios privados, no lo firman tampoco. Ahora quiere que le firme. Ojalá que la oposición no firme nada, que asuma, sí, su responsabilidad. Pero yo le voy a decir, mire, sin reforma fiscal, aquí se instaló el 911 en casi todo el país, Oiga bien, sin reforma fiscal. También sin reforma fiscal se construyeron más de 25,000 nuevas aulas y se dejaron 700 ahí escuelas bien avanzada y este gobierno no le ha dado la gana de terminarla. Sin reforma fiscal. Se dejaron ahí miles de aulas nuevas también. Más de 25,000 se construyeron y se dejaron 11,000 a la espera de que este gobierno las terminara. Sin reforma fiscal se construyeron y remodelaron 57 hospitales. Oiga, 57 hospitales sin reforma fiscal. Para que usted entienda, sin reforma fiscal se alfabetizó en la República Dominicana a casi 1 millón de dominicanos. Más de 700,000 dominicanos y dominicanas. Sí, señor. Sí, señor. Ya que este gobierno, cuando estaba en la oposición, hizo la vida imposible al presidente Medina, él buscó la manera de hacer lo que tenía que hacer sin ninguna reforma fiscal. Váyase para allá. Se modernizó y se eficientizó la administración pública con programas como República Digital y varios programas más. Ahí se modernizó Pasaporte, se modernizaron todas las instituciones del Estado. Oiga bien, para que usted entienda, sin reforma fiscal se aplicó por primera vez en la República Dominicana el 4% del Producto Interno Bruto para la educación, que todos los gobiernos que estuvieron antes del gobierno del presidente Fernández, del 97 hasta 2013, esos gobiernos ninguno, ni siquiera Hipólito Mejía tampoco respetó la ley de educación, no quiso del 2000 al 2004 aplicar el 4% del Producto Interno Bruto para la educación. Lo aplicó Danilo Medina. Sí, señor, producto 4% del PIB para la educación en el 2013, desde que llegó ahí. Oiga bien, sin reforma fiscal se emprendieron centenares de nuevos proyectos agropecuarios. Para que usted entienda, en más de 290 visitas sorpresas al campo, que eran todo un plan. Y hoy el gobierno que está ahí gobernando nos decía que eso era una improvisación. No, señor. Ahí están los números, ahí están las cifras, búsquela para que usted vea si eso es verdad, que era una improvisación. Improvisador sí es este gobierno. Este sí que es el non plus ultra de la improvisación. Pero óigame, sin reforma fiscal se edificaron Boca de Cachón, la Nueva Barquita, se empezó Domingo Sabio, se edificó y remodeló todo un sector de La Vega, Riito, se construyeron ahí
200, 300 nuevas viviendas, para que usted entienda. Y se remodeló todo eso por ahí, se encauzaron las aguas de Rillito, que es un afluente del Camú, o un ramal del Camú más bien, que inundaba todo eso ahí. Esa obra se hizo sin reforma fiscal y se hicieron circunvalaciones que usted terminó alguna, la inauguró, no la terminó nada, inauguró. Se hicieron las circunvalaciones que se hicieron aquí en la capital, en Santiago, en San Juan, en Azua. Todas esas circunvalaciones se comenzaron y se terminaron en la administración de Danilo Medina. Sin reforma fiscal se comenzó el programa de construcción de los teleféricos en la República Dominicana. El primero se construyó en Santo Domingo Este, ahí, sin reforma fiscal, sí señor. Se comenzó el teleférico de Mano Guayabo que usted inauguró, presidente, pero que le dejaron todas esas tierras saneadas y le dejaron el proyecto tal cual se fabricó ahí. Sí, señor, se comenzó sin reforma fiscal y se comenzó a ejecutar ese proyecto del transporte masivo en teleféricos, para que entienda. El primero ahí en Santo Domingo Este. Sin reforma fiscal se construyeron 8 plantas que hay que verlas, que además las tienen abandonadas ustedes, presidente Abinader. 8 plantas para colectar todas las aguas de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, colectarlas y tratarlas antes de verterlas en el río Osama. Antes de verterlas en el río Osama, se construyeron. Ese es un proyecto que no existe en todo el Caribe, para que usted entienda. Ese proyecto de tratamiento de las aguas de Santo Domingo no existe en todo el Caribe. Ese es el más grande que haya. Se inauguró el programa de titulación de terrenos del Estado y se entregaron centenares de miles de títulos. Para que lo entiendan, centenares de miles de tareas de tierra que fueron tituladas por primera vez y entregados los títulos a sus dueños. Ese programa, sin reforma fiscal, se inauguró y se realizó todo eso. La mejor reforma fiscal es la austeridad, para que usted entienda. Es la eficiencia. Y es la buena planificación que requiere eso. Planificación y evaluación permanente, consistente, sistemática. Esa es la mejor reforma fiscal. Planificación, eficiencia, austeridad. Es decir, todo lo que le falta a este gobierno derrochador y corrupto. Porque si hay corrupción, si hay gobiernos corruptos, este presidente Abinader suyo es un gobierno tan corrupto que ha tenido las tasas de abstención más altas en las elecciones, probablemente de toda la historia dominicana y seguro provocada por ustedes también. Esa es la realidad. Sin reforma fiscal, mire usted todo lo que se puede ahí. Que no nos toquen los pocos ingresos que nos van quedando, que no le toquen al pueblo dominicano lo poco que conquistó con un disparate de reforma que lo que va a hacer es darle más dinero a un gobierno derrochador y corrupto, que no nos quepa la menor duda. Diga usted. Queda claro que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Porque decirlo así como ciertamente se ha dicho, no completa la ecuación. La ecuación, no completa la ecuación en absoluto. Porque es que el gobierno, el señor Luis Abinader Corona, nunca aceptó siquiera el triunfo arrollador, ciertamente, con una participación masiva en el 2016 de la ciudadanía,
que votó con un 62% la reelección del presidente Danilo Medina. Y se fue hasta la OEA a denunciar cosas que la OEA, claro, no le pudo hacer caso aunque quisiera. Y a partir de ahí es de antología como un partido opositor, como el PRM, con voces, bueno, que yo no diría estridentes, pero sí constantes, como la de la señora Farideh Raful, que entonces hablaba, ya luego quedó muda. Pues no aprobó la bancada senatorial y de congresual en su conjunto de este partido, no aprobó un solo préstamo. Un solo préstamo no aprobó esa oposición, rabiosa oposición a todo cuanto se ejecutaba. Pero ahora resulta ser que él necesita, según aunque los medios con que cuenta dicen que no hay que consensuar con nadie, sino que hay que gobernar, que se gobierne sin oposición, que es aquello de la oposición. De repente los medios al servicio de este gobierno, pues le llaman a no detenerse y hacer lo que se tenga que hacer sin la aprobación de la oposición, sin tomar en cuenta a la mayoría de la población dominicana. Es decir, aquella al 46% que no le dio la gana de votarle, de aprobarle su mala gestión, y al 24% que participando en este mamotreto electoral, pues le dijo que no, votó en contra. Es decir, la mayoría absoluta del pueblo dominicano que o fue indiferente o votó en contra de la actual gestión, que no concluye aún. Este es un momento particular. Nada es igual, nada se repite. Los hijos se parecen a uno, pero no son uno. Bueno, pues lo mismo pasa, la historia no se da sobre la base de la repetición tal cual de los acontecimientos o los hechos o las variables que inciden en eso que se llama el devenir histórico. No, no es así. Estamos ahora en un momento de particular fragilidad de eso que hemos llamado la gobernabilidad democrática en un país como el nuestro, con evidentes imperfecciones, con momentos que no se repiten. Estamos pues ante un gobierno de minoría, porque esto es un gobierno de minoría. No en el Congreso, no en el Senado o la Cámara de Diputados, sino en la sociedad dominicana. Es que con un 54% de participación en un torneo electoral y un porcentaje de un 24% que votó en contra, usted no se construye gobernabilidad democrática. Pero si a eso usted le agrega la determinación de que no importa, porque tengo la mayoría absoluta en el Congreso de la República, bueno, usted tiene un momento muy particular, muy particular. Y si en ese contexto usted, pasándole por encima a la mayoría y haciendo lleno de ¿cómo se dice?, de jactancia de poder, usted mete o introduce una reforma fiscal que no tiene que consensuar, porque para eso es que se tiene el gobierno, para hacer lo que hay que hacer, cuando se tiene que hacer y porque cuentan con todo. Usted sigue aprobando préstamos sin la oposición y a veces con el trapo de oposición con que cuenta el sistema
democrático dominicano, si usted sigue inflando el déficit fiscal, que ya no solo el déficit que usted le heredó al país desde el 2004, el déficit cuasi fiscal le llaman, sino el déficit fiscal, es decir, que usted gasta, que el Estado gasta más de lo que ingresa y que el porcentaje amplísimo de lo que ingresa es para pagar la deuda que usted incrementa, y entonces hace una reforma fiscal para tratar de cuadrar los números y seguir vendiendo la idea de que el modelo que se iba a sustituir, porque a todo esto viene el tema real. ¿Cuál es el cambio de modelo? ¿Cuál ha sido el cambio de modelo? Cuando usted lo que ha hecho es acentuar las fragilidades o las debilidades de un modelo que en general iba bien y el déficit fiscal se redujo hasta el 1.5. Y ahora ese mismo déficit fiscal está en 3 algo, 3.3, 3.5. Sin contar con el cuasi fiscal. Estamos ante una situación en la que obviamente las condiciones de vida, las condiciones materiales de existencia del pueblo dominicano se van a ver disminuidas. No hay tutía, no hay tutía. Eso está pintado. Ahora, aquí se pretende obviar un hecho irremediable. ¿Cuál? La Estrategia Nacional de Desarrollo de cara al 2030 que usted ha mencionado, con la que nunca se tuvo tampoco de acuerdo, con la que nunca se aprobó de hecho, para la que nunca se trabajó en ningún momento y no se ha trabajado de cara del 20 hacia acá, cambiando, de que no cambiando, las políticas de reducción de pobreza, por ejemplo, que no se trabajó, que era parte esencial de esa estrategia de desarrollo. Lo primero que debería hacer la sociedad dominicana es ponerse de acuerdo con respecto a los objetivos de una estrategia nacional de desarrollo, que se han cumplido a medias, ¿sí? Y se ha interrumpido de manera brutal del 20 hacia acá. ¿Por qué? Porque de eso es que se trata. ¿Para qué son las estrategias nacionales de desarrollo? Para mejorar las condiciones de vida de la gente. Ah, no, lo que hay que discutir es una reforma fiscal que no hay que consensuar porque usted como quiera va a hacer lo que le dé la gana porque para eso se tiene el poder, para usarlo, no solo para hacer fraude electoral como el que se hizo ahora, porque la ilegitimidad de este gobierno es tal que se combinó, como ha dicho en algún momento Ramón, indiferencia de una parte importante de la población, vía la abstención, con el fraude ejecutado a través de todas las modalidades. Combinado eso, resulta un gobierno ilegítimo en términos reales, de minoría, un gobierno de minoría que controla los poderes públicos de manera absoluta. Y lo podrá seguir haciendo. Pero esta es una coyuntura para la que debemos de prepararnos, porque no es verdad que estamos de vacaciones en un resort de Punta Cana. No vamos de vacaciones. Vamos a ver cómo se profundiza el cambio. Vamos a verlo y cómo seguirá el hambre, cómo crecerá el hambre, cómo las dificultades de la gente para cubrir sus necesidades se van a ir manifestando. Porque ni siquiera los compromisos para la elevación de los salarios mínimos se han cumplido, con más de un año de aprobarse. De tal suerte que seguiremos aquí haciendo oposición, probablemente de derecha, si solo contamos con los partidos que finalmente no hacen oposición, o finalmente hasta de las pobladas, porque los pueblos responden cuando las vanguardias no lo hacen.
Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva. Suscríbase a nuestra plataforma. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.